Hoy es 1 de julio del 2019 y es una bendición tener una oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios, tener una oportunidad más para seguir aprendiendo todos los consejos que Dios nos está dando a través de su palabra y saber también de que Dios cada día nos está fortaleciendo, nos está ayudando y que está llamando a cada persona para que pertenezca a su reino, para poder vivir eternamente con Dios, para que seamos librados de todos los juicios que vienen para esta tierra. Entonces Dios te está llamando para eso. Sencillamente tenés que reconocer a Jesús con tu propia boca como Salvador de tu vida. Soy Mayra Fuente. Salvador de tu vida, para que a partir de ese momento Dios comience a reinar en tu corazón. Dios comience a poner pensamientos de bien, pensamientos agradables a Dios, tanto para nosotros como para nuestro prójimo. Entonces el día de hoy vamos a hablar advertencia contra la discriminación, dice en la traducción Dios habla hoy. Y en la traducción de la Biblia del Diario Vivir dice el favoritismo es prohibido. O sea que en las dos versiones, las dos palabras estas quieren decir lo mismo. Entonces el favoritismo es prohibido, ¿por qué? Porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por todo ser humano. Dios no vino por determinada persona, Dios vino por todos aquellos que le digamos que sí. Y por eso es que es importante que nosotros no rechacemos esa salvación que Dios nos ofrece cada día, porque se la está ofreciendo a usted que todavía no tiene a Jesús y me la está ofreciendo a mí porque yo estoy en un proceso. Estamos en un proceso y mientras estemos en ese proceso nosotros tenemos que seguir aprendiendo, o sea que hasta que Cristo venga nosotros vamos a dejar de aprender. Entonces por eso es que cada día tenemos que esforzarnos para poder practicar la palabra, conocer más de su palabra, para que el día que suene la trompeta nosotros no vayamos a quedar arrepentidos, a quedar avergonzados, a pedir, Señor, ¿por qué? Ahí ya no se vale el por qué, porque Dios nos está dando hoy una nueva oportunidad. Este es un mensaje de salvación, un mensaje para que nosotros nos ubiquemos en qué camino estamos, porque a veces andamos en el camino de Dios, pero también nuestras actitudes son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice en Santiago 2, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Nosotros no tenemos, o sea que Dios no quiere que nosotros hagamos discriminaciones. Ningún tipo de persona nosotros tenemos que discriminar. Eso es pecado, a Dios no le gusta. Cuando nosotros hacemos eso estamos desagradando a Dios. Cuando nosotros vamos a orar por determinada persona o tenemos ya personas listas para ir a orar, voy a ir a orar por este, por el otro. Imagínense que a tu iglesia lleguen visitantes y usted no ore por esas personas, usted se vaya a orar solo por los que están ahí en su iglesia. Entonces cuando hacemos así estamos haciendo favoritismo y Dios no quiere que hagamos favoritismo. Dios quiere que tratemos a todos por igual. Cuando nosotros cometemos estos pecados, entonces eso nos va a impedir volar si el Señor viene ahora. Nos va a impedir ir a disfrutar de las bodas del Cordero. Entonces por eso es que es importante que conozcamos cada día lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces no piensen, dice, supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro, con ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? O sea, a mí en lo personal yo no hago discriminación de personas. Pero a mí me ha tocado a veces estar en lugares que yo veo que quitan tal vez a una persona para sentar otra y no le buscan otro lugar a la persona. Entonces nosotros no tenemos que actuar así, porque si actuamos así entonces dice la palabra que esto es discriminación y a Dios no le gusta que nosotros discriminemos. Porque para Él, por eso dice que nos amemos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos nosotros. Primeramente, porque si yo me amo a mí misma, entonces esta es una señal también que si usted no está amando a su prójimo, si usted hace discriminación de personas, usted necesita amarse a sí misma. Porque si yo me amo a mí misma, yo no voy a querer ir a un lugar. O sea, si yo
tengo preferencia para determinada persona, entonces cuando yo vaya a un lugar voy a querer que hagan eso conmigo. Pero si yo atiendo a todas las personas por igual, entonces voy a ir a un lugar relajada, pues me va a dar igual si me atienden o no me atienden. Como yo sé que voy por Dios. Entonces amarme a mí misma también es que yo voy a buscar el bien para mí. Y si yo quiero el bien para mí, yo voy a querer el bien para mi prójimo. No digamos para mi familia, para mis hijos. Que es la familia que uno tiene más cerca, sus hijos. Entonces dice, o sea que no solo hacemos discriminación, sino dice que estamos juzgando con mala intención. ¿Por qué estamos juzgando? Porque estamos pensando, si esta persona de repente ni al cielo se va a ir. O hay gente que no quiere que a su iglesia entren los negritos. O que usted quiere solo gente alta, o sea, se está yendo solo por las apariencias. Que usted quiere solo gente que ande bien vestida. Entonces a usted está haciendo discriminaciones. O don fulano, el doctor fulano, el otro, usted está haciendo discriminaciones. Entonces no se va a ir con el Señor. No va a volar con el Señor. Porque si no hacemos lo que dice aquí, por eso Dios nos está hablando aquí. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. O sea, mala intención, porque yo creo que todos sabemos, todos conocemos que Dios dice que amemos al prójimo. Entonces, si ya hacemos algo así, ya lo hacemos con mala intención. Como quien dice, no me importa lo que dice la palabra. A mí no me importa. Entonces, porque no podemos seguir a Dios queriendo agradarnos solo nosotros. Sin pensar, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe. Dios ha escogido. Porque lo más importante, hermano, amigo, es que tengamos fe. La fe y el amor, la fe tiene que ir unida con el amor. Esa es la que nos va a llevar al cielo. Esa es la que nos va a llevar a vivir con el Señor eternamente. Entonces, si nosotros tenemos dinero pero no tenemos fe, o si tenemos dinero pero también pensamos que con el dinero y la fe vamos a poder llegar al cielo, tampoco es así. Tampoco es así. Porque Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿A quién le está diciendo aquí? A los pobres. Ahora, pero no es que Dios no quiere al rico, sino que lo dice aquí porque me imagino yo que cuando Dios anduvo predicando, pienso yo, que le prestaba más atención a la gente pobre y Él se dirigía más a los pobres. Entonces por eso nosotros tenemos también que ser, si tenemos que practicar lo que Jesús practicó, nosotros lo tenemos que practicar también. Ustedes en cambio, dice, humillan. Ustedes en cambio los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? Y a quienes arrastran los llevan ante las autoridades. ¿Ha analizado usted esto? ¿Por qué cree usted que las personas se hacen ricos? Porque usted cree que todos los negocios crecen. Por nosotros, los que vamos a comprar. Y algunas personas, porque no son todas, algunas personas tienen empleados y los explotan, porque cuando habla de explotar es que le pagas una miseria. Te estás haciendo rico, gozas de muchos beneficios financieros, pero porque te estás sobrepasando, estás humillando a tu empleado, lo estás explotando. Le estás negando los beneficios que Dios quiere que tenga por hacerte más rico. Entonces eso Dios lo condena. Entonces por eso es que Dios se dirigía más. Y entonces les ponía esto como quien dice, analicen. Como quien dice, porque yo voy a ir a tener gran preferencia contra los ricos. Entonces creo que por eso Dios pone esto como quien dice, analicen, examinen. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes? Y a quienes arrastran los llevan ante las autoridades. Ahí están signos de preguntas. Para que usted y yo nos preguntemos, para que analicemos. ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? O sea, hablan mal de Jesús. Hablan mal de Cristo Jesús. Porque si yo interpreto la Biblia a mi manera, para que quede ahí protegido lo que yo pienso, entonces estoy menospreciando la palabra de Dios, porque vengo yo y practico y digo, no, pero es que esto es así, digo yo, ¿por qué? Porque yo quiero que se interprete a mi propia manera. Entonces no son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes, o sea que ellos hablan de Jesús de una forma diferente, de al Dios al que nosotros invocamos, porque lo piensan diferente, lo piensan a la manera de ellos, lo piensan materialmente, piensan que nosotros vamos a llegar al cielo
porque por cosas materiales, y nadie va a llegar al cielo por lo material. Todos vamos a llegar por lo espiritual. Espiritualmente tenemos que caminar aquí, tenemos que andar en el Espíritu. Mientras Cristo no venga, nosotros tenemos que caminar en el Espíritu. Por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como lo dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. O sea, el hacer discriminación es pecado. Y estamos violando la ley de Dios. Estamos violando un reglamento, un estatuto que Dios ya dejó para toda la vida. Para que nosotros podamos vivir aquí, pero para toda la vida. Mientras estemos aquí en la tierra. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falta en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, dijo también, no mates. Así que si uno comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley de Dios. Entonces, ¿por qué menciona esto aquí? Porque muchas personas piensan, vaya, por ejemplo, dice el que es casado, piensa que como ya está casado, entonces ya tiene legalizada su relación amorosa, entonces piensa que con eso ya estuvo. Pero usted puede tener legalizado esta parte, pero si usted no ama a su prójimo, si usted no ama a sus hijos, entonces ahí está violando la palabra de Dios. Entonces por eso no decimos que podemos cumplir esta palabra, pero no vamos a cumplir esta otra. Es como que no cumplamos ni una, pues. Entonces por eso Dios quiere que las cumplamos todas. Primeramente amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no vamos a hacer discriminación de personas. Y después amarnos a nosotros mismas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Primero amarme yo para después amar al prójimo. Pero tengo que amarme yo primero para después ir a amar al prójimo. Si ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados. Oiga, ustedes deben hablar y comportarse, o sea, no olvidarnos que vamos a ser juzgados. Que vamos a ir al tribunal de Cristo a presentarnos. No se los tiene que olvidar en ningún instante de nuestra vida. Mientras estemos respirando, mientras tengamos nuestra mentalidad buena. Porque cuando ya perdemos la mente, cuando ya por determinada cosa usted quedó sin mente, ya no puede analizar. Entonces por eso es que cada día nosotros tenemos, cuando podamos, en todo el tiempo que Dios nos permita que tengamos nuestra mente sana, nuestro sano juicio. Esto, ustedes deben portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. La ley de Jesús nos trae libertad. Porque cuando nosotros no practicamos lo que dice Dios, entonces estamos atados, estamos amarrados al sistema de vida del mundo. Pero cuando ya practicamos la ley de Dios, entonces esta ley nos trae libertad. Libertad, ¿por qué? Porque tenemos libertad para amar a la gente, tenemos libertad para decir la verdad, tenemos libertad para predicar donde quiera que sea, tenemos libertad en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es muy importante. Donde quiera que vayamos no nos vamos a avergonzar de Jesús, que se avergüence otro. Pero yo no me voy a avergonzar. Pues los que han tenido compasión de otros, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Entonces se da cuenta lo importante que es tener compasión de la gente. Pero no tener compasión de determinada persona. Aquí estamos hablando de no discriminar. Que usted va a decir, ay, pobrecito don fulano. Pero allá le pasó algo al pobre. Está bueno que lo maten. Si de todas maneras esos no tienen ni dónde vivir. De todas maneras esas son la chusma, pues. Estás haciendo discriminación. Ya puedes ser pastor, ya puedes ser profeta, puedes ser evangelista, puedes ser maestro, puedes tener los 5 ministerios. Pero si no amas al prójimo como a ti mismo, no estás guardando la palabra de Dios, entonces no te vas a ir con el Señor. No te vas a ir con el Señor. Porque eso es lo que nos dice aquí. Si nosotros hemos sido compasivos,
Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión también serán juzgados. Dios no va a tener compasión de nosotros. Entonces, oiga bien, que ser compasivos aquí nos va a ayudar también allá. Porque como Dios nos va poniendo puntos, o sea, cuando usted acepta a Jesús, Dios te registra. Dios tiene un libro donde te registra. Entonces, a partir de ese día que aceptas, Dios te va poniendo cada día todo lo que nosotros decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Ahí Dios nos va poniendo bueno, si es bueno. Y si es malo, pues X. Entonces, por eso es que es importante que Dios nos registre. Y no tenemos que decirlo, o sea, aceptamos a Jesús. Jesús, yo te reconozco como Salvador de mi vida, perdona mis pecados. Pero no tenemos que decirle a nosotros, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque ahí es Dios que nos va a inscribir. O sea, Él sabe, y Dios nunca lo va a borrar. Por eso nosotros no tenemos que decirle a Dios, no lo borres nunca más, porque Dios no va a borrar mi nombre. Yo lo voy a borrar, o sea, mi nombre no va a aparecer si yo no cumplo esto, si yo soy discriminativa, si yo tengo preferencia para determinadas personas, entonces yo sola no voy a aparecer ahí por mis obras, es que no voy a aparecer ahí. O sea que Dios me apuntó, Dios me inscribió, pero como nunca hice lo que dice esto, entonces no voy a aparecer ahí. Entonces por eso nosotros no tenemos que decirle a Dios, y no borres mi nombre nunca más. Inscríbelo en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Como que nosotros tenemos que irle dictando a Dios lo que tiene que hacer. Fíjense que ese es otro error que nosotros cometemos. Nosotros no tenemos que dictarle a Dios lo que va a hacer. Nosotros solo tenemos que aceptar. Señor, tu palabra dice que es por gracia mediante la fe en Cristo que nosotros somos salvos. Y no por nada bueno que hayamos hecho, Señor. Desde el momento que decimos así, le estamos diciendo a Dios, somos pecadores, somos malos. Pero como Él vino a morir por nosotros, vino a derramar esa sangre, entonces por eso nos merecemos la salvación, porque Él se sacrificó por nosotros. Entonces quitó todo pecado pasado. Entonces a partir de ese momento que Él me inscribe, yo comienzo a vivir una nueva vida. Comienzo a amar a Dios, comienzo a amar al prójimo, comienzo a amarme a mí misma. Tal vez no me amaba, no me cuidaba, porque cuando no los amamos a nosotros no los cuidamos. Andamos fornicando, andamos bebiendo, andamos en borrachas, andamos drogados, andamos de todo. Los hombres nos usan como vaso desechable. Ahorita te uso y de ahí te boto. ¿Por qué? Porque no los amamos. Cuando nos amamos, nos cuidamos. No vamos a permitir que nadie nos tome como vaso desechable. Entonces, por eso, como los amamos nosotros, entonces vamos a querer que la otra persona sea igual. Entonces, por eso la vamos a aconsejar y le vamos a enseñar a valorarse. ¿Por qué? Porque ya nos amamos a nosotros, ya vamos a saber cuánto valemos nosotros y le vamos a enseñar hacia los demás. Entonces, por eso es que es muy importante que nos amemos a nosotros mismos para después ir a amar al prójimo. Entonces los que no han tenido compasión, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos a la hora del juicio. Para que usted sepa que tenemos que irnos a presentar allá y que por eso Dios nos inscribe. Porque Él ahí va a ver nuestro diario vivir. Él ahí tiene su diario de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo vive Mayra? ¿Cómo vive Mayra cada día? ¿Qué habla? No, Señor, si yo guardo tus mandamientos. Bueno, si guardas mis mandamientos, obedéceme. Dice en el libro de Juan. Vamos a ver aquí. Algo muy importante. Ustedes, Juan 14. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Aquí Dios le estaba hablando a sus discípulos. Pero nosotros somos discípulos de Dios. Aquí les hablaba en el tiempo que Él andaba aquí, o sea que aquí todavía no había muerto. Entonces porque como Él ya se iba a ir, entonces les estaba dando instrucciones. Pero una de las instrucciones más importantes que les dio es que les dijo eso. Si ustedes, dice, me aman, como quien dice, manténganse en ese amor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, porque Él ya se iba. Pero iba el Padre y le iba a decir, Padre, mándales el Espíritu Santo, porque yo ya no puedo guiarlos, pero el Espíritu sí los va a guiar a toda verdad. Entonces, pero primero les decía, sí me aman, porque si amamos a Dios, nos vamos a dejar guiar por el Espíritu. Pero si no amamos a Dios, no nos vamos a despojar nosotros para que viva el Espíritu de Dios en nosotros, porque si nosotros no le damos oportunidad al Espíritu Santo, no va a vivir en nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos.
y darle la oportunidad. Espíritu Santo, mora en mí. Bueno, ni decirle que mora, sino que Él va a venir a vivir porque va a hallar un espacio en nosotros. Yo le pediré al Espíritu que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Entonces, por eso es que es necesario aceptar a Jesús, porque los que son del mundo no lo pueden ver ni lo conocen. No lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, porque todo esto es por fe. Entonces, por eso es que es muy importante tomar esa decisión para que el Espíritu venga a morar en la vida de cada persona. Yo no lo voy a dejar huérfano, volveré. Que ese es el momento que estamos esperando nosotros. Aquí Jesús iba a morir, pero les estaba diciendo el Espíritu a sus discípulos, volveré, pero no los dejo solos, les dejo el Espíritu. Entonces, esa venida es la que nosotros estamos esperando. Y para esa venida es que nos estamos preparando. Pero para estar preparados para esa venida tenemos que amar a Dios primeramente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo pues. Amarnos a nosotros y después amar al prójimo como a nosotros mismos. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán. O sea, porque nosotros los que son del mundo no lo pueden ver, pero nosotros sí lo vemos porque creemos. Yo creo que Dios está aquí conmigo. Yo voy por el camino y yo creo que hay el Espíritu de Dios conmigo, que está la presencia de Dios conmigo. Entonces, por eso si guardamos esta palabra, entonces la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Por eso no le podemos decir, Señor, te amo. Y discriminando gente. Discriminando a los pobres. Hay gente que se le olvida que fue pobre. Usted no se le olvida que fue pobre. No se le olvide. Y además uno para quedar pobre de la noche a la mañana. Así es que no se le suba el humito. No mire de menos a la gente que no tiene nada. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Cuando Dios se muestra a nosotros, cuando nos ayuda en todas nuestras necesidades, porque somos sus hijos. Entonces quiero leer aquí en esta otra Biblia, quiero leer unas cosas muy importantes con respecto a esto, al mensaje de hoy, de no hacer discriminaciones o no tener favoritismo, como dice aquí, porque dice que el favoritismo, permítame acomodar esto, el favoritismo, decía aquí Santiago, para mantenernos libres de la contaminación del mundo, debemos consagrarnos al sistema ético y moral de Cristo. Oiga, no al sistema del mundo. Cuando le decía aquí que los que somos de este mundo no entienden las cosas del Espíritu. Entonces los que son del mundo, debemos consagrarnos al sistema ético y moral de Cristo, no al del mundo. No debemos conformarnos al sistema de valores del mundo que se basa en el dinero, el poder y el placer. La verdadera fe, oiga bien, no significa nada si estamos contaminados con dichos valores, los valores mundanos, para que usted se dé cuenta, para que vea que le estoy leyendo la Biblia. Es leído que le voy a hacer esto, para que mire que no es algo que tal vez uno, es que como no interpreta bien la Biblia, entonces yo no la puedo interpretar bien. Pero aquí está la palabra. En este capítulo Santiago presenta las razones contra el favoritismo y la necesidad de las buenas obras. Y para eso establece 3 principios de fe. Primero, la entrega es una parte esencial de la fe, o sea, la entrega de cada persona. Usted no puede ser un cristiano simplemente por afirmar las doctrinas correctas. Ese es uno. O por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos. Usted debe entregar la mente y el corazón a Cristo. Este es el paso número 1.
Las buenas obras son el resultado natural de la verdadera fe. Porque recuerde que la fe sin obras es muerta. Entonces esto está, que son el resultado natural de la verdadera fe. Un cristiano genuino tendrá una vida transformada. La fe sin buenas obras no hace bien a nadie. Esa fe es inútil. Estas declaraciones no contradicen las enseñanzas de Pablo de que la salvación es solo por la fe. Pablo pone énfasis en el propósito de la fe, brindar salvación. Santiago pone énfasis en los resultados de la fe a una vida transformada. Entonces nosotros no podemos decir que tenemos fe si no hay una transformación en nosotros, si no hay un cambio de mente. Porque cuando no hay cambios de la mentalidad de nosotros, es que nosotros pensamos a como nosotros queremos. Entonces por eso hacemos discriminaciones de personas, por eso miramos de menos al pobre, miramos de menos a aquella persona que no le sacamos beneficio. Tenemos preferencia para las personas que nos ayudan a nosotros en lo que nosotros necesitamos, pero los que no nos dan nada, los que no nos benefician en nada, los miramos de menos. Entonces esto no es el mensaje de Dios. Si yo actúo así, no estoy actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago censura los actos de favoritismo. A menudo, dice, tratamos a una persona bien vestida y de aspecto imponente mejor de lo que tratamos a alguien que da la impresión de pobreza. Actuamos así porque preferimos identificarnos con las personas que han tenido éxito y no con quienes han tenido un aparente fracaso. Lo irónico, como dice Santiago, es que los supuestos triunfadores, oiga bien, los supuestos triunfadores pudieron tener éxito y no con quienes han pudieron haber obtenido su éxito de vida ostentoso a nuestras expensas. O sea que cuando nosotros, ¿por qué la gente se hace rico? Los que tienen sus negocios, porque nosotros vamos a comprar ahí. Porque la gente que tiene negocios también prospera, a veces porque explota a sus trabajadores. Entonces les paga una miseria, entonces él va acumulando su riqueza. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por medio de la persona que está ahí trabajando, de nosotros. Entonces, por eso aquí es como para que nosotros reflexionemos. Pudieron haber tenido un estilo de vida ostentoso a nuestras expensas. Además, el rico haya dificultad para identificarse con el Señor Jesús. Pues él vino como un hombre humilde, como un siervo humilde. Entonces por eso los ricos no se identificaban con él. Y si usted analiza la escritura, que Dios siempre se iba para donde los pobres, y quienes más seguían a Dios eran los pobres. Los ricos no seguían a Dios, no los interesaba, porque ellos pensaban que con su dinero se podían salvar. Entonces él vino como un siervo humilde. Se impresiona, o sea, aquí ya está con signos de preguntas. Se impresiona con facilidad por el nivel social, la riqueza o la fama. Se parcializa con alguien que es pobre. Si se parcializa con alguien, con los que tienen, y desprecia a los que no tienen. Ese prejuicio es pecaminoso. Dios ve a todos como iguales. Y si favorece a alguien es al pobre, oiga bien, y si Dios favorece a alguien es al pobre y al indefenso. Debemos seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios defiende los derechos de los pobres, los derechos de las viudas, los derechos de quienes no tienen quien los defienda. Y también hay una palabra que dice que Dios hace que fracasen los planes de los malvados. Entonces los malvados, los ricos que son malvados, Dios hace que fracasen sus planes. Entonces me gusta esto. ¿Por qué es malo juzgar a una persona por su nivel económico? La riqueza puede indicar inteligencia, decisiones sabias y arduo trabajo, pero también puede indicar que solo una persona tuvo la buena fortuna de haber nacido en una familia acomodada, o también pudiera ser señal de codicia, deshonestidad y egoísmo. Al honrar a alguien
Solo porque viste bien, convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter. Oiga, algunas veces lo hacemos, ¿por qué? Primero, la pobreza nos hace sentir insatisfechos. 2, también queremos ser ricos y esperamos usar a la persona rica como un medio para ese fin. Número 3, queremos que la persona rica asista a nuestras iglesias y la ayude económicamente. Todos estos motivos son egoístas. Ninguno de ellos ve en el hombre rico o en la persona pobre a un ser humano necesitado de compañerismo. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces debemos vivir como Él quiere, sin mostrar favoritismo y amar a todos sin importar si son ricos o si son pobres. A menudo tenemos mejor disposición hacia el rico porque equivocadamente damos por sentado que es rico porque ha sido bendecido y aprobado por Dios. Pero Dios no promete riquezas. Oiga bien, usted que está equivocado, Dios no promete riquezas ni recompensas terrenales. Más bien Cristo nos pide estar dispuestos a sufrir por Él y renunciar a cualquier cosa a fin de aspirar la vida eterna. Tendremos riquezas inefables en la eternidad si somos fieles en nuestra vida actual. Cuando Santiago habla acerca del pobre, se refiere a quienes carecen de dinero y también a aquellos a quienes cuyos valores simples son despreciados por muchos en nuestra sociedad opulenta. Posiblemente ellos prefieren servir antes que administrar relaciones humanas, antes que seguridad económica, paz antes que poder. Esto no significa que el pobre automáticamente irá al cielo y el rico al infierno. Los pobres, sin embargo, están más conscientes de su desamparo, por lo tanto, a menudo eso facilita que puedan reconocer su necesidad de salvación. Una de las más grandes barreras para la salvación de las personas ricas es el orgullo. Una de las personas. Para el pobre es la amargura. Puede a menudo resultarle un obstáculo para la salvación. O sea que el pobre se puede amargar por ser pobre, pero el rico lo detiene en su riqueza. Entonces vamos a ver aquí también por qué es malo mostrar favoritismo con los ricos. Vamos a ver aquí 8 pasos. ¿Por qué es malo mostrar favoritismo con el rico? El primer paso es contrario a las enseñanzas de Cristo. Es contrario, o sea, porque es malo mostrar favoritismo, o sea, hacer discriminaciones. Una, porque es contrario a las enseñanzas de Cristo. Paso número 2, es el producto de malos pensamientos. Paso número 3, menosprecia a las personas creadas a la imagen de Dios. Paso número 4, es una de las consecuencias de motivos egoístas. El número 5 va en contra de la definición bíblica del amor. El 6 muestra falta de misericordia con los menos afortunados. El 7 es una persona hipócrita y el 8 es pecado. Cuando nosotros hacemos discriminaciones de personas, entonces estos pasos, le leí aquí que estos pasos están con nosotros y no es agradable delante de Dios. Porque Dios vino por todos. Dios quiere que todos nos consagremos a Él. Dios quiere que todos estemos esperando su venida. No importa si sea rico, si sea pobre, si sea blanco, si sea negro, porque hay muchas formas de discriminar. A veces la persona se discrimina porque es negro. Hay en iglesias que no quieren gente morena y no quieren gente negra. Otros que no quieren, o sea, diferentes tipos de razas, pero Dios vino para todos, para los judíos, para los griegos, para todos. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay pues nada de favoritismo. No hay nada de hacer acepción de